Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. En aquel tiempo, Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, porque quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Si le digo a uno ve, él va, a otro ven y viene, y a mi criado hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Hemos estado leyendo el relato de San Lucas, que nos ha presentado a Jesús recientemente sobre un monte haciendo una larga oración de toda la noche y después la elección de entre sus discípulos, de 12 de ellos, a los que les impuso el nombre de apóstoles. Después nos escribió la lista que comenzaba, como las otras 3 que hay en los libros del Nuevo Testamento, con Simón Pedro y el último integrante, Judas Iscariote. Todos son presentados de 2 en 2, porque según la tradición, de 2 en 2 los envió y esas son las parejas que habrían ido. Una vez que descendieron de aquel monte, Jesús, los 12 apóstoles y los discípulos que estaban con él, se encontraron en un lugar llano con una muchedumbre muy numerosa, proveniente del sur y del norte. Los del norte procedían de Tiro y de Sidón, que son las costas fenicias. Los del sur venían de la capital de Israel y sus alrededores, Jerusalén y Judea. Todos estos se habían movilizado con el deseo de escuchar a Jesús, de ser curados o ser liberados de espíritus. Y después Jesús, aunque posó su mirada sobre sus discípulos, estuvo enseñando las bienaventuranzas y las malaventuranzas, la dicha y la desgracia. Después invitó a todos sus discípulos a comportarse como el Padre del cielo, que es misericordioso. Así, Jesús estaba enseñando y cuando concluyó su enseñanza, les dijo que no bastaba ser escuchado. Lo que él dice debe ser puesto en práctica como quien construye sobre roca, para que a la hora de la prueba los embates no derrumben su edificación. Porque quien no cumple o pone en práctica su enseñanza es como quien edifica superficialmente en la arena y cuando vienen las pruebas, los vientos, la inundación derrumban la casa. Habiendo terminado esto, Jesús se dirigió a Cafarnaúm, entró a la ciudad y una vez que ha llegado a la ciudad,
un personaje de tipo militar que es denominado centurión, jefe de una centuria, que la traducción de la buena prensa, la oficial de las misas, realmente no tradujo bien. Le pone que es un oficial romano. No es un oficial romano, es un centurión que probablemente está al servicio de Herodes Antipas, que gobierna esa región. A Herodes Antipas le gustaba imitar las instituciones romanas y también tenía su propio ejército en calidad de tetrarca, de pequeño rey. Este personaje, entre sus criados o esclavos, no sabemos realmente quién sea, tenía un enfermo y su enfermedad era grave, estaba a punto de morir, pero era muy querido por este personaje militar. Cuando tuvo la noticia de que Jesús estaba presente en la ciudad, inmediatamente le mandó una comisión de judíos, ancianos, todos ellos personajes respetables, para suplicarle a Jesús que fuera a curar a este criado. Cuando ellos se acercaron a Jesús, le suplicaron argumentando cosas a favor de este militar. Merece que le concedas ese favor, porque ama a nuestro pueblo y hasta nos ha edificado una sinagoga. Es importante notar que esto existe desde la antigüedad, no es un invento reciente. Cuando los militares no estaban en guerra, tenían que aportar algún beneficio a la sociedad y entonces construían calles, carreteras, pozos, puentes. Y aquí vemos que hicieron una obra de beneficio para los judíos, un lugar en donde hacían oración. Jesús inmediatamente, al escuchar sus argumentos, se dirigió a la casa del centurión, o mejor dicho, de este militar. Y mientras iban en camino, llegó otra comisión, otros enviados como embajada de parte de este militar, repitiendo las palabras verbalmente como se acostumbraba en la antigüedad, con fidelidad, lo que les había dicho. Señor, no te molestes porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. ¿Su argumento cuál es? El fundamento de este mensaje. Porque yo soy subalterno, estoy bajo otra autoridad, pero tengo soldados bajo mi autoridad y si yo les ordeno, haz esto o ven, ellos obedecen porque están bajo mi autoridad. Y si yo le digo a mi criado, hace esta cosa, él la hace. Este hombre está declarando que la palabra de Jesús tiene autoridad aún sobre la enfermedad, la agonía y la muerte. Y cuando Jesús escucha estas palabras, se queda admirado, voltea hacia la gente que lo seguía. La gente que lo seguía probablemente era la comisión de ancianos judíos. Jesús quedó en medio de la comisión enviada primero y la segunda, y más de alguna persona que, como suele suceder, se agrega al séquito de un movimiento que le llama la atención. Y les dice Jesús, yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. ¿Cómo es esto? Si Jesús está en Israel, está en Cafarnaúm. Jesús quiere hacer saber que ninguno del pueblo de Israel ha sido capaz de creer en él de esta forma, que es capaz de percibir el poder de su palabra sobre la enfermedad, sobre la agonía y sobre la muerte misma. Este hombre experimentado en la obediencia, parte de la vida de la milicia, ha sido capaz de entender que si Jesús pronuncia una orden sobre la enfermedad, todo esto tendrá cumplimiento aunque sea un solo deseo, sin que Jesús se haga presente en la casa de este hombre que ha respetado las tradiciones de Israel y la dignidad misma de Jesús. No quiere que se haga impuro y por eso no quiere que entre a su casa. Pero cuando los enviados
las dos comitivas llegaron a la casa de este militar, se encontraron con que el enfermo estaba perfectamente sano. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.